los líderes y socios directores de la empresa, ¿verdad?, tienen una misma visión. ¿Cómo logramos tener la humildad para hacer un análisis objetivo? ¿Cuáles van a ser los beneficios que yo como organización le voy a dar? Hola, ¿qué tal? ¿Sabían ustedes que los especialistas en recursos humanos enfrentan un gran reto de cómo diferenciarse para atraer, pero sobre todo para retener el mejor talento para su empresa? Hoy contamos con Gabriela y con Lucía de CCK, quienes nos van a ampliar un poco de estos temas, pero especialmente hay uno en especial que es marca empleadora. Creo que lo que una empresa logre ser reconocida como marca empleadora, que es un nuevo término, es muy importante. Las dejo a ustedes para que nos puedan explicar qué significa esto. Claro, Manrique, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar acá y contarles un poquitito sobre esto. La marca empleadora es un término que ha surgido últimamente y que escuchamos por ahí y tiene que ver con la reputación y la percepción que tienen las empresas hoy en día de cara a una audiencia en particular, que son los colaboradores o potenciales colaboradores. Sí, muy bien. Eso es importante. No solo pensar en los que tengo que pensar en mi crecimiento y en captar nuevas personas. Exactamente. De hecho, la marca empleadora tiene una gran estrategia, ¿verdad? Donde estamos involucrados todos en una organización. Nosotras como asesoras en comunicación hemos apoyado a diferentes empresas a poder identificar cuál es el paso a paso correcto o ideal que deberíamos de tener todas las empresas bien claro para poder decir somos una marca empleadora exitosa. Muy bien. Muy bien. Y entonces vamos a hablar de esos 10 pasos a seguir para lograr ser una marca empleadora exitosa, como decía Lucía. El primero, definir el propósito y los valores de la empresa. Es muy importante eso porque muchas veces en el día a día, en temas muy comerciales y demás, las empresas se enfocan, ¿verdad?, en generar venta, pero no necesariamente volvemos a ver, bueno, realmente cuáles son los valores que nos caracterizan como una organización y cuál es nuestro propósito. Si los colaboradores no tenemos claro cuál es el propósito de una organización, difícilmente nos vamos a comprometer y además probablemente va a ser más difícil llegar a esos resultados. Y además hay un elemento muy importante, después de reconocer bien cuál es mi propósito, transmitir los valores a los diferentes colaboradores y sobre todo vivirlos, ¿verdad? Ser ejemplo claro de que eso existe y que no es solo está en un papel, y es poder llevar a bordo a los líderes de la organización. Cuando logramos que todos los líderes tengan esa misma cultura organizacional, ¿verdad?, que es al final el elemento Claro. clave en esta conversación, logramos que esto permee a todos los colaboradores y realmente sea algo que se viva, que O no sea, solo lograr quede por esa ahí. comunicación interna y expresarla y transmitirla. Exactamente, y que los mismos líderes sean un ejemplo o un reflejo de eso que la organización tiene como esencia. De manera que cualquier colaborador pueda no solo leerlo en una estrategia, ¿verdad?, de comunicación, que es un poco lo que nosotros hacemos, sino también vivirlo y entenderlo y verlo reflejado en ese líder que está guiando sus pasos. Excelente. Ese es el primer gran paso. Perdona por Gabriela. interrumpirte. De hecho, en CCK es muy bonito porque nosotros creo que tenemos este ejemplo muy palpable. Los líderes y socios directores de la empresa, ¿verdad?, tienen una misma visión y están muy alineados en temas de valores. Entonces, la cultura de CCK es bastante fuerte y sólida, precisamente porque la visión de la junta directiva logra permearse a los gerentes y de ahí los gerentes la permeamos hacia abajo. Entonces, realmente esto que dice Lucía es clave. Si no estamos ahí todavía como empresa y si todavía sentimos que el liderazgo hay que afinarlo, pues empecemos a trabajar eso Muy para bien. luego poder crear una Muy bien, marca claro. empleadora. Por supuesto. Y ese es el primer gran paso. Segundo, analice su situación actual como empleador. Eso es muy importante, eso es hacer como un diagnóstico, ¿verdad?, de cuáles son nuestras fortalezas en este momento como empleadores, qué les estamos ofreciendo a nuestros colaboradores actuales, pero también qué queremos ofrecer para el mercado, ¿verdad?, que hay afuera sucediendo y que nosotros también podemos replicar. Y también es importante entender cuáles son nuestras debilidades, en donde no estamos siendo muy competitivos, ¿verdad? Decías al inicio que es un gran reto para las diferentes organizaciones poder retener ese talento y también de alguna manera atraer nuevo talento. Entonces, siempre es importante mantenernos muy en las tendencias, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo a nivel global, incluso que permea mucho nuestra sociedad? Y entender que de todo lo que se está sucediendo afuera podemos replicar en nuestra organización, que realmente le agregue valor y que realmente sea algo que pueda ser sostenible en el tiempo. ¿Cómo logramos que ese análisis sea
objetivo, ¿verdad? Porque a veces todos tenemos una percepción distinta, ¿verdad? Especialmente las altas gerencias, CEO, CFO, directores, ¿verdad? Tienen una percepción a veces un poco dispersa con respecto a los colaboradores en general. ¿Cómo logramos tener la humildad para hacer un análisis objetivo? Bueno, eso es un gran reto y no sé si Gaby comparte un poco mi opinión. Realmente desde la gobernanza, ¿verdad? Es muy importante que esos líderes, como mencionó Gaby, tengan la noción que el colaborador a fin de cuentas es el centro y el motor para que cualquier organización pueda salir adelante y lograr los objetivos a largo plazo que tengan como, ¿verdad? Para ser sostenibles. Pero definitivamente se ocupa el apoyo de externos. Por ejemplo, nosotros Claro, como CCK, ese acompañamiento. exactamente, podemos brindar cierta acompañamiento, cierta guía para que las organizaciones puedan ir detectando dónde están esas falencias. Pero definitivamente es un tema que si no nace desde la necesidad o la preocupación de la organización, es muy difícil que sea pues algo que se pueda mantener. Y si tuviéramos que mencionar como una herramienta en específico, nosotros desde CCK pues tenemos un equipo de investigación y análisis de datos que entonces podemos hacer, por ejemplo, una encuesta de evaluación de clima organizacional. Entonces, esas respuestas te van a dar mucho el feeling de qué estás haciendo bien, qué no, y a nivel directivo puedes complementar con, ok, cuáles son nuestras oportunidades, amenazas, entendiendo el entorno, analizando la competencia. Bien. Entonces, pueden ser de las dos áreas, ¿verdad? Algo muy objetivo con un externo, pero algo también muy subjetivo, porque ¿quién conoce mejor la empresa Así es. que vos, verdad? Así es, Entonces, y los colaboradores, y tener data de ellos indiscutiblemente exacto. es todo, no solo es un reto, es realmente importante, Claro. es realmente importante. Excelente. El siguiente paso, defina su propuesta de valor para el empleado. Sí, luego de haber hecho este diagnóstico que conversábamos hace un momento, es súper importante decir, bueno, cuáles van a ser los beneficios que yo como organización le voy a dar a mis colaboradores, ¿verdad? Y hablamos beneficios, hay un montón, desde temas básicos como salario emocional, que se habla mucho, ¿verdad? Flexibilidad, el teletrabajo, que ya no se ve como un beneficio en estos momentos, ya se ve como parte del ADN de muchas organizaciones. Pero realmente lo trascendental es lo que decías hace un momento y es escuchar a ese colaborador, entender cuáles son las necesidades de hoy, ¿verdad? Incluso si hacemos un análisis rápido, hay diferentes generaciones conviviendo en una misma organización. Entonces, lo que para X generación no va a ser lo mismo para las más actuales, ¿verdad? No le van a sumar ese valor. Entonces, hasta eso, entender bien para las diferentes generaciones con las cuales convivimos, qué es relevante y qué les suma a ellos realmente valor en su vida. Claro, Entonces, ese conocimiento. exactamente, conociendo a mis colaboradores, conociendo el entorno, establecer cuál va a ser mi propuesta de valor diferencial, incluso entendiendo un poco en la industria en la que estas empresas se desarrollen, porque eso nos puede brindar como un margen más amplio de qué está sucediendo y a partir de eso, pues ajustar mi propuesta de valor. Sí, definitivamente. Y además no solo generacional, sino que hay personas, independientemente de la generación, que tienen condiciones específicas, ¿verdad? Que son de líderes de hogar, o que cuidan a sus papás, que tienen adultos mayores en su casa, y todos tienen ese salario emocional, lo preferirían tener distinto, ¿verdad? Obviamente por acuerdo a sus necesidades y preferencias, que me parece importante siempre. Y ahí está el conocimiento de quiénes son sus colaboradores, qué necesidades tienen sus colaboradores. Muy bien. El siguiente paso, defina el perfil del colaborador ideal. Esto suena, ¿verdad? Suena muy poético. Sí, bueno, suena como cuando decimos, ¿cómo sería mi pareja ideal, verdad? Exactamente, ¿Cuáles son las exactamente. características después de haber vivido X experiencias? Yo voy haciendo un listado por lo menos de lo que definitivamente no quiero, ¿verdad? Así es. Es algo similar. Las organizaciones tienen que hacer o tenemos que hacer una evaluación de cómo sería mi colaborador ideal. Ese perfil no solo profesional, ¿verdad? Que es muy valioso, muy importante y que compete directo con el tipo de negocio al que estemos involucrados, sino también ese perfil personal. ¿Cuáles son los skills que yo estoy buscando, esas aptitudes que yo estoy buscando en mis colaboradores? Teniendo ese perfil bien claro, es hasta más sencillo, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer selección de personal, por ejemplo, o tenemos que tomar ciertas decisiones de capacitación, de desarrollo personal o profesional, es más sencillo cuando yo tengo como una base que me diga,
por aquí debemos seguir el Muy bien, camino, muy ¿verdad? bien. Es esa brújula. Exactamente, e incluso nos puede ayudar como organizaciones a veces decir, bueno, tengo de todos estos requisitos, esta persona cumple con casi todos, ¿verdad? Hay 2 que puedo trabajar. Muy bien. Entonces, realmente es una guía básica que yo creo que pocas organizaciones al final cierto. tienen. A veces es mucho el feeling, ¿verdad? La Ujú. persona parece que tiene las características, pero no están por escrito. Entonces, sí es importante tenerlo claro. Muy Y bien. ahí Muy vale buen la análisis. pena agregar que dependiendo de la empresa, porque pensemos en una empresa de manufactura que tiene 1.600 colaboradores. Bueno, tenemos diferentes perfiles. No es lo mismo el perfil de operario de manufactura a que el ingeniero o al que el de calidad. Entonces es válido tener 3, 4, 5 perfiles de Ujú. colaborador ideal, ¿verdad? Que representen todas las categorías o tipos que tiene tu compañía. No es Ujú. creer que es solo una persona que se vea así, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿No? Y efectivamente, como decía usted, no es lo mismo, además para el mismo Departamento de Recursos Humanos, manejar 1.600 personas en un tema operario que manejar otro pues no por la cantidad, sino por el tipo por el de desempeño, ¿verdad? Exacto. Debe ser sin duda alguna un gran reto. Exacto. Absolutamente. Muy bien. Luego tenemos, dice, desarrolle un storytelling de marca atractivo. Sí, todo lo que hablamos hace un momento suena más hacia internamente, ¿verdad? Todo esto deberíamos de tenerlo a nivel interno, entender cuál es el perfil de mi colaborador, entender cuál es mi propuesta de valor diferenciada, dónde tengo fortalezas, debilidades, ¿verdad? Y cuál es mi propósito y valores, que es un poco lo que mencionamos ahorita. Ya luego es, ok, ahora voy a establecer una narrativa, como conocemos nosotros, para poderlo proyectar hacia afuera. ¿Cómo quiero yo que entonces hacia afuera la audiencia que está por allá, los colaboradores potenciales e incluso la gente que está apenas estudiando, ¿verdad? Que Así andan es. buscando esas experiencias laborales desde una pasantía o una práctica laboral, ¿cómo quiero que me perciban? Y también seleccionar cuáles van a ser los canales por los cuales yo voy a llegar a ese público. No es lo mismo, ¿verdad? Si yo pongo un anuncio ahorita en LinkedIn, que es una Ajá. plataforma donde la mayoría de las personas buscan trabajo Así es. o viven otras experiencias de otros compañeros en otras industrias, que si yo pongo un mensaje, no sé, en Facebook o en Instagram, son para públicos distintos. Entonces, es importante que las organizaciones tengan claro dónde está su público, puedan llegar con el canal correcto y además que se pueda establecer una narrativa con mensajes claves importantes donde Así es. esté lo que yo quiero posicionar como organización. Porque no solo, y volvemos al otro tema, no solo es enamorarlos, es ser reales, es ser objetivos y ser claros, ¿verdad? Exactamente. Incluso ahí es muy importante los casos de éxito, llamémosle así, o los testimonios de los colaboradores que ya tenemos en la empresa. Eso es como el vivo ejemplo de que realmente todo eso que decimos se vive. Claro, por supuesto. Es Exacto. un compromiso, es un engranaje en la realidad. Sí. Totalmente. Es ser lástima y que, parecer. pero exacto, ser y parecer, Ujú. correcto. Muy bien. Dice el siguiente punto, crear o crea un employee journey. Ajá. Employee journey. El employee journey es básicamente cuál va a ser la experiencia que vos vas a ofrecer a lo largo de todo el proceso de reclutamiento y ya cuando la persona esté con vos, cómo la vas a hacer sentir. Y es que la gente tal vez no pensamos en eso, pero desde el momento en que yo llamo a alguien para decirle que quiero entrevistarlo o lo abordo por correo, eso ya está comunicando cómo es la marca empleadora, Muy bien. ¿verdad? El cómo yo saludo en la entrevista, si es presencial, aunque sea le ofrezco un vasito con agua, esas cosas dicen mucho, ¿verdad? Si yo entro a la oficina y la recepcionista me dice buenos días, eso te habla de la cultura organizacional. Si alguien que pasó por la recepción te saludó, uno dice, uy, qué lindo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la experiencia que vos vas a ofrecer desde el momento uno? Y ni se diga cómo, si yo te hago una oferta laboral, ¿cómo es esa oferta? ¿Es formal o es un correo ahí sin firma? O un WhatsApp. O un WhatsApp. Exacto. Entonces, es pensar en absolutamente todos los Muy bien. detalles desde que yo estoy entrevistando a una persona y cómo eso evoluciona a cómo yo lo hago sentir cuando ya es colaborador. Yo lo felicito el día de su cumpleaños. Yo recuerdo que está cumpliendo 5 años hoy y le hago
un saludo, le doy un reconocimiento, yo tengo empatía por sus cosas personales, es como, ¿verdad? Y al final eso me va a ayudar de manera casi que sin darse cuenta a retenerlo, Ujú. ¿verdad? Entonces ese es el employee journey que no es casualidad, no es algo que me invento hoy y que mañana hago, no, es algo que ya se Exacto. establece. Y no es un teatro mientras tanto. No, es algo que viene de nuevo desde arriba, está muy, digamos, estandarizado y algo muy importante, no depende del líder de recursos humanos, porque los líderes de recursos humanos también tienen estilos. Entonces, no, esto es algo que la empresa tiene como a nivel de política, Muy digamos, bien, y muy se, bien. eh, Y y son se parte de sus valores, me parece. y son parte de sus valores, Muy bien, exactamente. excelente. Entonces, de verdad que eso nos hemos dado cuenta que no es algo que las empresas tengan conciencia, sino que hay que trabajarlo. Muy bien. De hecho, yo quiero agregar algo muy Ujú. importante a esto que está diciendo Gaby y es hasta cuando la persona ya deja de ser parte de la organización. Porque muchas veces hay empresas que dicen, bueno, me renunció o, ¿verdad? Ya se va. Ese tramo, lo que llamamos, digamos, aquí el preaviso, la salida de ese colaborador, también tiene que estar implícita en esta guía que menciona Gabriela porque no se trata de que, bueno, ya no es mi colaborador, entonces ya no me importa, ¿verdad? Lo que esté viviendo, lo que esté pasando. Claro, Hay que facilitar incluso la salida, porque todo eso va a hablar de nosotros como claro. organización cuando esa persona ya no esté en Es que nuestras, ¿verdad? En nuestras así es. Es que instalaciones. sin duda alguna el inicio es súper memorable, pero la salida también puede ser memorable, positiva o negativamente. Así es. Ok, vamos por el séptimo punto. Defina su estrategia de comunicación. Esto es un poco de lo que Lucía ya adelantaba antes, pero entonces es listo, ya tengo seteada mi, digamos, que voy a ofrecer como marca empleadora, ya tengo mi narrativa, ya tengo mis perfiles claros, ahora cómo lo comunico, ¿verdad? Y de nuevo, esto requiere pensamiento. Ok, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Cuáles son mis pilares de comunicación? ¿Cuáles son mis mensajes clave? ¿Cuáles son los canales que voy a elegir? Voy a estar en redes sociales súper fuerte, pero también voy a tener una patita de irme a todas las universidades y que me conozcan, voy a participar en ferias de empleo. Muy ¿Cuál es esa estrategia de comunicación para proyectar lo que estoy claro. diciendo? ¿Verdad? Entonces, eso es importante elegirlo y también el vocero principal, ¿verdad? ¿Quién va a estar ahí dando la cara por la Así empresa en es. ese sentido? Pero también hemos venido conversando el rol que tienen los colaboradores, entonces nunca perder de vista que ellos mismos pues Claro. Son un medio, son un medio y ya totalmente. ahorita lo vamos a ver como otro paso Muy bien, también. genial. Dice acá, crea un programa de embajadores de Bueno, marca. ves, me estaba muy cerca. Eso es. Los embajadores de marca son esos colaboradores que van a ayudarte a posicionar esos mensajes y son los que te van a confirmar o le van a confirmar a las personas externas que realmente lo que estás diciendo es lo que se vive. Entonces, yo no puedo pedirle a un colaborador de CCK que finja que está feliz, ¿verdad? Pero yo sé que no está fingiendo, entonces fácil le puedo decir, mira, quiero que vos seas protagonista en las redes. Quiero, ¿verdad? Que vos me contes tu testimonio, cómo es trabajar acá o que hagamos un video de un día en CCK y yo sé que esa persona va a mostrar lo que realmente ofreces. Así es. Entonces, los embajadores son estas personas que puedes seleccionar incluso a dedo porque son reconocidos por su desempeño, por su actitud, por X variable y puedes formar un equipo algo, digamos, controlado y puedes darles herramientas, puedes darles capacitaciones, cómo postear en redes sociales, qué vamos a decir, mira, estos son los mensajes clave, vamos a usar estos hashtags. Entonces empezás a crear pues estos embajadores, digamos, informales, pero muy orgánicos, que es lo que ahora Así es. nos gusta ver. Y estoy segura que si yo veo que Lucía está bien en CCK y pues soy amiga de ella, algún día diré, Daisy, yo soy comunicadora, me gustaría estar en esa Así empresa es, también, así es. ¿verdad? Esos embajadores tienen que tener la pasión y los valores, ¿verdad? Completamente. Definitivamente. Y aquí adentro, ¿verdad? Que es lo más Completamente. importante. Excelente. Siguiente punto, implemente su estrategia de comunicación. Bueno, aquí hasta ahora hemos dicho todo se ve muy lindo en papel, ¿verdad? Así Pero es. ahora hay que ejecutarlo y la ejecución tiene que ser impecable, la ejecución tiene que tener disciplina. No podemos decir, ay, es que hay mucho trabajo. Bueno, pero es que esto es súper relevante, ¿verdad? Para la organización, no se puede como despriorizar. Ok. Entonces, ejecutarlo. Requiere esa disciplina y ese compromiso, ¿verdad? Entonces, para nosotros también es muy importante decirlo porque nos hemos dado cuenta que a veces las empresas llegan hasta acá y lo dejan. Entonces quedó como un gran documento y una gran intención, pero bueno, es que eso es lo que Ujú. te hace falta para poder obtener los Muy resultados, bien. que es el Y último qué paso. importante saber
el acompañamiento, ¿verdad? O sea, para que el cliente no deje nada, ¿verdad? O sea, que realmente lo haga con estos 10 pasos para lograr ser memorable interna y externamente, ¿verdad? Que eso es súper importante. Así es. Y el último, como decías, medir y adaptarse. Exacto, pues vamos a ejecutar algo que de repente es la primera vez que lo hacemos, pero entonces no podemos perder de vista cómo vamos. Entonces aquí hay herramientas, por ejemplo, como voy a tener sesiones de feedback aleatorias, ¿verdad? A ver la gente cómo lo está recibiendo. Voy a aprovechar en las entrevistas de trabajo que haga, a ver cómo se enteró de nosotros, qué ha visto últimamente. Entonces empezás a tener un feedback de cómo vas avanzando, pero también hay herramientas más formales y Claro. sistematizadas que puede ser, bueno, voy a aplicar una evaluación de clima organizacional flash cada 6 meses para medir algunas variables. Y aquí tomar acción, ¿verdad? No es de que lo hacemos de perfecto, Claro. sino es tener la humildad para recibir ese feedback y decir, bueno, vamos ajustando algunos detalles y pues así seguís cada año implementando tu estrategia. Qué importante es tener claro un norte, ¿verdad? O sea, es que toda la empresa no solo siga los mismos valores y siga esa misma estructura de hacia dónde vamos, sino también pensar, como lo dijeron ustedes ahora, pensar en en los nuevos retos de las nuevas adquisiciones de personas que nos puedan acompañar. Y para mí siempre ha sido un tema, un reto de eh, contratar a una persona nueva, ¿verdad? Yo creo que para todos, indudablemente, es que es traer a tu casa prácticamente una persona nueva y cómo transmitirle esos valores. Es como educar a un niño, ¿verdad? Prácticamente en esa etapa. Sí, de hecho, hay estudios por ahí que mencionan que cuando uno tiene claro una estrategia de marca empleadora, puede reducir hasta el 58% la rotación del personal. Y eso, a nivel de costos es una Para locura. una organización eso es, ¿verdad? Tiempo que Totalmente. puede ahorrarse. Muy Y bien. al final, todo esto que estamos mencionando acá, Gabriela y yo, lo que busca es impactar el negocio de la organización, ¿verdad? A fin de cuentas, si tenemos gente feliz, gente que realmente se siente valorada, fácilmente cualquier organización sube a un siguiente nivel, a nivel de la industria en la que se esté desarrollando, y nos permite entonces lograr los objetivos que tengamos dispuestos para esa Así organización. es, así es. Les agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por ayudarnos a comprender muy bien el tema marca empleadora, que lo venimos viendo, pero que realmente hoy ustedes logran desmembrarla y hacer sentir la importancia de esto. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes, gracias por querer aprender sobre todo de estos temas tan importantes en recursos humanos. Muchas gracias.